saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde la meditación de la palabra del Señor, meditando en la palabra de Dios. Quiero comenzar de la siguiente manera. Llegó a mis pocas redes sociales que tengo, una de ellas es Facebook, que en realidad es solamente para área ministerial, y me impactaba una noticia de Londres, en donde había una imagen muy potente que me inspira para el devocional de esta hora. En un puente de Londres había un hombre que estaba parado en la baranda de ese puente, un puente de cemento largo, y ya estaba prácticamente a punto de lanzarse al vacío. Podríamos decir que estaba al borde de un precipicio este hombre. Y en eso se ve mucha gente que corre a asistirlo y apoyarlo. Ahí se ve como con cinturones, algunos con las propias manos, otros aferrándose a las piernas del hombre y abrazándolo contra la baranda, porque ya estaba en una posición prácticamente ya al borde del vacío para lanzarse. Y era un puente de no menor altura. O sea, a todas luces indicaba que la caída iba a ser mortal. Uno podría preguntarse un millón de cosas y decir que esa idea de estar al borde del precipicio, estaba él colapsado, este hombre, y estaba al borde del precipicio de las emociones, de los sentimientos. Más allá, como nosotros no somos Dios y nuestra mente es tan limitada, no podemos estar en la mente de las personas. La pregunta sería, ¿qué pasó por la mente de este hombre? ¿Qué situación tan extrema estaba viviendo para estar a punto de arrojarse de un puente y quitarse la vida? A mí lo que me impresionaba, aparte de la imagen fuerte de ver a este hombre a punto de arrojarse al vacío, fue el acto de amor desinteresado de gente que ni siquiera eran familiares. Si el artículo dice que la mayoría eran desconocidos, y esto fue en un horario laboral, o sea, prácticamente entrada a trabajo, fue temprano. Dejaron todo a un lado, estacionaron sus vehículos, corrieron, y los que estaban de a pie corrieron, y no menos de 15, 20 personas, entre unos hablándole, otros sujetándolo, otros con sus cinturones abrazándolo fuerte hacia la baranda porque estaba en la parte exterior, al borde, a punto de lanzarse. Algunas mujeres agarrándolo de los tobillos, otros de las manos porque estaba desesperado y con las únicas ganas de quitarse la vida. Y el artículo más allá no lo dice, pero da la impresión de que tuvo buen efecto y el hombre fue rescatado lisa y llanamente de una muerte segura. ¿Qué pasó por esa mente? ¿Qué lo llevó a ese estado? ¿Cuál sería su nivel de desesperación? Similar a cuando hay gente que se lanza al metro, al tren, y acaban con su vida. Por eso quiero meditar el día de hoy a través de la palabra del Señor, bajo este título: un acto de amor y una segunda oportunidad. Un acto de amor y una segunda oportunidad. Acompáñame por favor. Vamos a la Biblia. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Gálatas 6, versículos 1 y 2. Búsquelo. Voy a contextualizar esta porción bíblica. La carta a los Gálatas es una defensa de la fe. El apóstol Pablo corrige la mala enseñanza que se había insertado en la iglesia de Galacia, en donde se estaba dejando la práctica de la gracia de salvación por suplirla
con la obra de la circuncisión. Uno de los dos grandes grupos opositores de Pablo, uno de ellos los gnósticos, los ataques en el sentido externo de la iglesia, y acá encontramos el grupo interno, los judaizantes, los que estaban prácticamente sin misericordia, obligando a circuncidar a la iglesia. Y el apóstol Pablo trae corrección sobre esa mala práctica. En el capítulo 5 les insiste que tienen que estar firmes en la libertad del espíritu, y después le hace un comparativo entre las obras de la carne a diferencia del fruto del espíritu. Las obras de la carne nos llevan a ser meramente religiosos, sin alma, sin sustancia, sin la capacidad de dolerse cuando otro se duele. Pero lo compara con el fruto del espíritu, que es la producción del carácter de Cristo en el creyente a través de la obra del Espíritu Santo. Ese es el real fruto del Espíritu, una santidad activa, un sentir de Cristo replicado en el corazón del creyente. Y una vez que Pablo, el apóstol, presenta esto, introduce a justamente un área muy importante que tiene mucho que ver con la meditación de hoy, la restauración de un caído. Voy a dar lectura entonces en Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, y voy a dar lectura primero en Reina Valera 1960 y después vamos a ver esto a la luz de Palabra de Dios para Todos. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, leyéndola en el nombre del Señor Jesucristo, para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Esta potente imagen de la noticia que me lleva a la meditación y la palabra de Dios expresada en la pluma inspirada del apóstol Pablo me llevan a un pensamiento radical sobre cierta actitud que se está viendo muy a menudo en las iglesias locales en pleno siglo XXI. Muchas veces hay hermanos que desertan de la fe, hay hermanos que caen en pecados, hay quienes se deslizan y finalmente se vuelven atrás. Y no estoy diciendo si son salvos o no, si van a perdición o no. Ese es un tema aparte que Dios conoce y solo Dios juzga en ese sentido. Me refiero a hermanos en la fe que a ratos están igual que este hombre al borde del precipicio. A veces se cae en pecados de adulterio, pecados de fornicación, o simplemente viene un enfriamiento espiritual donde no siempre la actitud de los que dicen ser espirituales, de los que dicen ser gente de verdad, gente de amor, lo manifiestan de una manera correcta. Muchas veces lo primero que se hace hacia el caído, hacia el que está tendido, hacia aquel que está aferrándose por un lado a la vida, pero por otro lado deseando prácticamente la muerte, lo que más se recibe muchas veces es cuestionamiento, es ser juzgado dura y críticamente. Para otros que se vayan hermanos de la congregación, dolidos, tristes, y no solo de la congregación, sino que se vuelvan al mundo, para algunos es una cuestión que ni siquiera les produce la mínima sensación ni la emoción. Y otros más aventuradamente, incluso algunos en liderazgo, usan la frase de oro para el bronce que dicen: se fue porque no era para salvación. Creo que esa muletilla, esa frasecilla ridícula, solo la dice una conciencia
o que está cauterizada, o es solamente una excusa barata para calmar una conciencia fiebrada. Vuelvo un poco a la figura de la noticia y de la imagen. ¿Qué habrá llevado a ese hombre para querer quitarse la vida? ¿Qué habrá llevado a ese hombre para estar al borde del precipicio de su propia existencia? Esa figura tan fuerte de un hombre a punto de lanzarse y de un grupo humano, incluso de desconocidos, que se aferraban con todo para evitarlo, es un cuadro tremendo, es una imagen que habla por sí sola, de uno que en un acto de amor nos dio una segunda oportunidad, que cuando estábamos en el precipicio de la condenación eterna, vino y se aferró a una cruz, se aferró a un madero, sin importar que lo despedazaran, que sangrara, que sufriera. No le importó el oprobio, no le importó la vergüenza, no le importó el dolor, el daño físico, el daño moral, el daño espiritual en algunos sentidos. No le importó el ser despedazado. Solo su meta era hacia una humanidad que estaba al borde del precipicio de la condenación. Solo le importó, en un acto de amor sublime e incomparable, salvar, restaurar y bendecir, dando una segunda oportunidad. Y obviamente me refiero a la obra hecha por nuestro bendito, amado Señor Jesucristo. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, no es de extrañar la indolencia, la apatía, el sentir miserable de mucha gente que transita por este mundo solo existiendo y no viviendo, verdaderos zombies, muertos vivientes, atados a las redes sociales, atados a las tecnologías inteligentes que les han idiotizado y han cauterizado sus emociones, donde en otras situaciones similares a estas, más que correr a aferrarse y a ayudar al que está al borde del precipicio, solo les interesa que ella luego haga el acto de suicidio para poder ponerse a grabar y subir todo el acto terrible y doloroso a redes sociales en busca de un like, de un me gusta. Verdaderos vampiros de la desgracia ajena. ¿Sabe que ocurre eso en el mundo? No es de extrañar. No es una cuestión que a nosotros nos deba llevar a una preocupación mayor, a un dolor angustioso, porque esa es la realidad. El mundo está y el sistema está gobernado por el maligno. Todo el sistema está bajo el ataque y bajo la influencia de Satanás. Y siendo él, como dice el Señor Jesucristo en el contexto de San Juan 8:42 al 44, sabiendo que él es mentiroso, padre de mentira y homicida desde el principio, los que le siguen van a actuar de la misma manera. Muchos están sedientos de sangre, otros desean víctimas y otros simplemente, mientras ellos estén bien, le da lo mismo lo que ocurra con los demás. Para algunos un pobre espectáculo, para otros un escándalo miserable, para otros ojalá lo haga para poder publicar y ojalá ver cómo quedó despedazado ese cuerpo. Pero pocos, y bendito el Señor, que todavía queda gente con humanidad, gente con un corazón temeroso. Probablemente en este grupo de gente, no lo especifica la noticia y la información, haya habido hermanos en la fe, cristianos, que todavía amamos, respetamos y deseamos el bien del prójimo. Lo doloroso en esto, que parte de la iglesia o pequeños grupúsculos en las iglesias locales están actuando de una manera similar. Cuando hay un hermano que está caído, cuando hay un siervo de Dios que está caído, porque los siervos de Dios no estamos exentos de caer, cuando hay quienes prácticamente están en el precipicio
de la emocionalidad, devastados internamente por haberle fallado al Señor, por haberse equivocado, por haber pecado, por haber cometido un acto que incluso ellos no se perdonan, donde Dios fácilmente lo puede hacer. La actitud de algunos muchas veces es la misma actitud indolente de algunos que uno ve en el mundo. Y alguien podría decir, pero pastor, es que mira, hay una base. Ahí en San Mateo 24, versículo 12, dice la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, bueno, estamos actuando conforme a la profecía. Pero es que eso no debe aplicar jamás a la iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, y repasemos aquí, después que presenta el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Obra de la carne significa cuando actuamos bajo nuestra naturaleza caída, y eso da pie para pensar en esta gente que actúa miserablemente, para no decir que son miserables de plan. Es porque la naturaleza caída y alimentada por el mismo infierno muchas veces desea sangre. Por eso no hay misericordia, no hay una pizca de amor genuino en el mundo, y muchos se gozan del mal ajeno más que buscar el bien ajeno. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, bueno, si ustedes realmente están produciendo el fruto del Espíritu, si realmente se está replicando el carácter de Cristo en ustedes, como dice en Filipenses 2:5, si está el sentir de Cristo en vosotros, bueno, ahora llegó el momento de demostrarlo. Llega la hora de demostrarlo con hechos. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que tener una forma real, genuina, para restaurar al que está caído. La figura es similar. La gente que se aferró con todas sus fuerzas en un acto de amor para impedir el suicidio y así facultar una segunda oportunidad, esa es la idea de gente de bien, hermanos en Cristo, hijos de Dios genuinos que tienen el fruto del Espíritu, que se aferren a la posibilidad de restauración de un hermano que está caído. Pero a veces no se ve eso. Si decimos amar a Dios, no lo gritemos a los cuatro vientos, demostrémoslo en actos incluso a veces simples y sencillos. Juan, el apóstol, evangelista y escritor, obviamente, primera carta, capítulo 3, versículo 18, nos dice claramente, hijitos, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Podemos sentirnos los más espirituales, los más usados por Dios, los más lindos instrumentos en las manos del Señor. Podemos llegar a sentirnos los favoritos de Dios, los más, no sé, que realmente damos el porte y la talla, porque el corazón nuestro es súper terrible y grandemente engañoso, que nos puede llevar a grandes confusiones internas, de sentirnos mejores y superiores a otros, y a mí no me va a pasar lo que le pasó a este perverso, a este que le falló al Señor, y nos ponemos como jueces a condenar, en vez de aferrar al que está a punto de caer a la orilla del puente, aferrarlo contra la baranda para que no caiga. Con nuestras malas actitudes muchas veces terminamos empujándolo nosotros. ¡Ay de aquellos! ¡Ay! Y un ay grande, porque un día Dios pedirá cuenta de cómo actuamos con nuestros hermanos. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo le dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad uno las cargas de los otros y cumplid con la ley de Cristo. Restaurar significa volver a reparar o volver a la comunión, volver a un estado original, ojalá ideal. Restaurar tiene que ver con sanar heridas, con traer satisfacción al alma dolida, traer una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de misericordia, una palabra con amor, no una palabra de condenación. Restaurar tiene que ver con nosotros sentir el dolor ajeno, nosotros dolerse con el que se duele, llorar con el que llora, tratar de compenetrarnos con el corazón dolido.
Imagínense qué feo sería que nosotros seamos de los que no nos importa lo que pase con el hermano, y la bofetada a la cara de gente que ni siquiera tenía algún compromiso con un hombre a punto de suicidarse y aferrándose a sus piernas, sus brazos, su espalda cruzada por un cinturón, y otros tomándole sus manos y otros hablándole con mucho amor para salvarle. Y nosotros, que decimos ser y no somos, Dios nos libre. Ahora alguien dirá, pero ¿cuál es la ley de Cristo? Y la palabra es sencilla. Nuevamente Juan nos enseña que la ley de Cristo es la ley del amor. ¿Pero qué tipo de amor? Un amor meramente simbólico, un amor de labios, un amor hipócrita, un amor a conveniencia. Mientras puedo sacarle a alguien, lo amo, y cuando ya le estrujé los bolsillos, lo desecho. No, ese tipo de amor no. Un amor práctico, un amor genuino, un amor desinteresado, un amor activo, un amor que realmente se refleje el carácter de Cristo en nosotros. Un amor que no ponga condiciones, un amor que no busque el bien propio, sino también el ajeno. Un amor de decisiones, un amor de disciplina. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo, no disciplinen, porque está hablando de faltas, sino que la primera meta antes de disciplinar es restaurar. Y ya vendrá el tiempo de disciplinar en caso de, pero lo que más urge es, en este caso, restaurar. Esto es como alguien que se está desangrando y urge frenar la hemorragia. Usted no va a estar preguntando cosas y perdiendo el tiempo. Ahí urge frenar la hemorragia. En el caso de este hombre urgía evitar el suicidio. No íbamos a estar diciendo qué hiciste y por qué. Ya vendría el tiempo de conversar el por qué. Esto de sobrellevar las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo, aunque cada uno cada día carga su propia cruz. No se olvide que al mismo Señor Jesucristo hubo un Simón de Cirene que le ayudó a llevar la cruz. ¿Eres tú un Simón de Cirene? ¿O eres un Judas que da el beso del traicionero? ¿Cuál de los cuales eres tú? ¿De los cuales soy yo? En Palabra de Dios para Todos, estos dos versículos dice así: hermano, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Eso es lo que hicieron estas personas en la noticia que les cuento. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Considérate a ti mismo. No te creas tan grande, no te creas tan único, porque así como uno cae, tú también puedes caer. Así como tú caes, yo también puedo caer. Y a veces esto es como la rueda que va girando. Cada tanto hay quienes en medio del dolor de alguien, y lo digo por la experiencia también, en vez de ayudar a calmar el dolor, es como que le echaran limón o alcohol a una herida abierta. Para amigos así prefiero enemigos. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Note esto, por favor, también lo que presenta el mismo apóstol Pablo en 6, 9 al 10, acá mismo en Gálatas. Y en Reina Valera 1960 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Quiero ir concluyendo con algunas cosas importantes. Respecto de restaurar, involucra apoyar, respaldar y amar desinteresadamente. Cuando vamos a lo que es la ley de Cristo, la ley del amor, debemos ver el ejemplo de Cristo a favor nuestro. A través de un acto de amor, hemos recibido una segunda oportunidad. Este hombre, a través de ese acto de amor, de una gente que ni lo conocía y manifestando un amor desinteresado, se le abre la puerta a una segunda oportunidad. Ahora, ya él, si no la aprovecha, es un tema de él, pero ya se le da una segunda oportunidad. De tal manera que, así como
Dios nos ha restaurado en base a este acto de amor maravilloso y nos da una segunda oportunidad. Ahora sí nosotros debemos actuar con el prójimo y ya conforme lo leído, sobre todo con la familia carnal y la familia de la fe. Hay algunos que aparentemente son los más lindos hermanos en Cristo, se preocupan de el prójimo fuera de la casa y en su hogar tienen un verdadero desastre. Todo parte por casa. Si no aprendemos a amar y apoyarnos los unos a los otros en el núcleo del hogar, todo lo que hagamos a nivel congregacional y externamente va a ser solamente una maqueta, un maquillaje, no algo genuino. De tal manera que concluyo con 3 lecciones en la meditación de hoy. Lección número 1. Para restaurar debemos evitar los cuestionamientos. Siempre hay un motivo de peso detrás. Créame que este hombre que estaba a punto de suicidarse, no creo que era porque estaba aburrido y ese día dijo, ¿saben qué? Hoy día me quiero matar. Me aburrí de el día, me aburrí de mi trabajo. No. La gente cuando ya llega a un punto de suicidio es porque ya realmente no puede más. Satanás le ha cegado el entendimiento, le ha cerrado los ojos, le ha mostrado como la única salida posible el suicidio. Ahí está la gran trampa del pecado, la gran trampa de Satanás, que les hace ver como un escape posible y un descanso el suicidio, cuando sabemos que ahí comienza el verdadero martirio. Ya vendrá tiempo para ver los motivos. Ahora es tiempo de, sin cuestionamientos, restaurar al caído. Lección número 2. Debemos vernos de manera objetiva. Primero, entender que no somos mejores que el otro, quizás peor. No sentirnos mejores ni más grandes, porque así como el hermano está caído o a punto de caer o a punto de lanzarse al precipicio de la desesperanza, así podemos estar también nosotros en algún momento. Y nos va a doler. Si nadie se interesa por mí, vamos a llorar por no sentirnos amados y por el contrario, sentirnos despreciados. Y lección número 3. Debemos sentir y actuar como Cristo lo haría. En San Juan 8, Cristo perdonó sin cuestionamientos a una supuesta mujer adúltera. Y no es que el Señor solape el pecado. Lo que pasa es que los fariseos, como siempre han habido fariseos también hoy por hoy, fariseos de turno, son los primeros en arrojar la piedra contra el caído, como que ellos fueran sin pecado, sin defecto y sin error. Y el único que podía lanzar la piedra no lo hizo. Debemos nosotros sentir y actuar como Cristo lo haría. Caso contrario, se lo digo en el amor del Señor, no somos más que una simple maqueta, somos una simple caricatura de cristianos genuinos. El cristiano no se define por andar con una Biblia bajo el brazo. Un cristiano se define por una vida consecuente a lo que la palabra enseña y al actuar de Cristo a favor nuestro. Dios le bendiga. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.